hemos aprendido y hemos leído que Dios estableció que nosotros deberíamos traerle a Él lo mejor y lo primero de todo lo que Él nos ha confiado y de lo que recibimos. Hemos tomado como contexto una parte de la escritura que se encuentra en Proverbios 3. Si usted quiere abrir su Biblia, en Proverbios 3 vamos a leer en la traducción Nueva Versión Internacional. Proverbios 3 y versículo 9 y 10. Dice así: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Qué dice ahí? Honra al Señor ¿con qué? Con tus bienes. ¿Y con qué? Las primicias de todos tus frutos. Y luego viene la bendición. Entonces serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Para los que no hablan de esto, habla de vino. En aquel tiempo era importante esto. ¿Cuántos dicen bendito sea Dios? ¿Verdad? Es una bendición hermosa. Y estuvimos tomando este versículo y empezamos a hablar de que Dios quiere venir y sobreabundarnos con su bendición. Estuvimos hablando mucho sobre esto. Ahora, les hablaba y les enseñaba la semana pasada que muchos de nosotros no entendemos lo que es ser bendecidos sobreabundantemente. Por eso les enseñé 3 observaciones, y la primera de ellas les decía que no es lo mismo ser bendecido que ser, ¿qué cosa? Abundantemente bendecido. Se lo puede ver ahí. Hay una gran diferencia de estar bendecido a estar abundantemente bendecido. Y yo les hablaba de la parte en la escritura donde nos enseña en el pueblo de Israel. Les enseñaba, escúchenme, cuando el pueblo salió de Egipto liberado. Cuando ustedes saben que eso es una de las mayores bendiciones. Entonces el ser libertados de la esclavitud fue una hermosa bendición. Pero inmediatamente después Dios los pasó, escúcheme, al desierto, a un proceso de purificación. ¿Un proceso de qué? De limpieza. Dios quería que no solamente dejaran Egipto físicamente, sino también dejaran sus hábitos, su manera de ser. Y Egipto representa el mundo para nosotros. Cuando venimos a Dios, Dios nos saca de nuestra manera antigua de vivir y nos mete en un proceso, véame aquí, de cambio. ¿Me está escuchando? Un proceso de transformación. Toma un tiempo para dejar la mentalidad del mundo y empezar a hacer las cosas, véame, no de acuerdo al mundo, sino de acuerdo a qué, a la palabra de Dios. Pero la escritura dice que estaban en un proceso, y estando ahí, Dios, aún en el desierto, Dios fue fiel. ¿Cuántos saben que Dios siempre es fiel, mis amados? Y aún en el proceso, Dios les proveyó en el desierto. Yo les hablaba que tenemos un Dios que nos provee aún donde, en el desierto. Ahí Dios les proveyó un alimento llamado maná, y les hablaba de que era como una hojuela, ¿verdad? Era como una hojuela, un arrocito, para que me entiendan. Lo caía en las mañanas, lo recogían, lo hacían, lo comían. Y aún Dios decía que no lo guardara. Una enseñanza maravillosa, porque la provisión de Dios es diaria, cada mañana. ¿Cuántos saben eso? Entonces al día siguiente volvía, tenían que tener un paso de fe, no podían guardarlo, si lo guardaban se agusanaba. Eso habla de una dependencia, porque decían, hay gente que piensa, hoy me provee Dios, lo retengo. Y eso vamos a estar hablando la próxima semana, de no retener. Ahora escúcheme, yo quiero decirle que Dios les proveyó aún en desierto. Aún en desierto mandaba el arroz. Sin embargo, escúcheme, Dios tiene más. Yo les hablaba que como puertorriqueños, ¿verdad? Aleluya, cada vez que escuchan arroz dicen aleluya, Dios es bueno, ¿verdad? Pero como un buen boricua aman el arroz, y más si es el pegadito de abajo. Y les contaba mi historia cuando me dieron el pegadito, ¿verdad? Yo pensé que pues me estaban dando lo peor, y nada, que me estaban dando lo mejor, porque está todo quemado y está horrible y duro. Pero es que a ellos es lo que les gusta. Con el tiempo, ¿saben qué? Mi corazón es un poquito boricua. Ahora cuando como les digo, no tiene pegadito, dame un poquito de eso, ¿verdad? Me encanta, porque es donde hay más sabor. Ahora escúcheme, ¿cuántos de ustedes
creen que para los hispanos era, o para los mexicanos, el frijol, ¿verdad? Para el ecuatoriano también puede ser en gran manera, a lo mejor, no sé, el arroz. Tiene que ser, yo creo que también el arroz. Debería ser el arroz. Para el hondureño también yo creo que también viene siendo el arroz. Es el platillo más común, más de la gente más sencilla. ¿Comprende lo que estoy diciendo? ¿Y cuántos saben que cuando hay hambre, un buen plato de arroz, podemos decir gloria a Dios? Amén. Les contaba mi historia de mi madre, cómo ella era huérfana de padre y madre a los 3 años de edad. Para ellos comer arroz era lujo. Y está bien, Dios provee, es la primera bendición. El problema es que muchos de nosotros hemos vivido tantos años de puro arroz. Está bien que ya no estamos entendiendo que hay algo más de parte de Dios. Y esa gente que estaba en el desierto, Dios les dice que los quería llevar a algo mejor. Quería que pasaran, ¿qué dice la historia? A una tierra donde fluía la leche, donde el fruto era maravilloso, donde las vacas estaban gordas. Y yo no sé usted, un pedazote de carne así gordote, jugoso, y lo que le parece ahí unas espinacas con champiñones. O no le gusta un brócoli tampoco, entonces por eso tiene la cara de tristeza. A ver, entonces un pedazo, una buena papa ahí al lado, grandota. ¿Cuántos dicen ay, 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 me quedo con mi arroz? ¿Alguien? Pues claro que no. Todos queremos la bendición, pero el problema es que si nunca lo hemos visto, ni siquiera lo podemos soñar. Entonces, por eso hoy estoy hablando de esto, porque quiero que entiendan que en Jesucristo hay una mayor bendición para nuestras vidas. Si lo va a creer, denle un aplauso al Señor. Hay una mayor bendición para nuestras vidas. Claro que sí. Pero no es lo mismo estar bendecido que estar abundantemente bendecido. Necesitamos entender, y Dios quiere bendecirnos abundantemente, pero hay cosas que tenemos que hacer. ¿Y sabe por qué no le hablaba yo mucho de esto en el pasado? Porque hoy en día hay una predicación, permítame decirle, y de veras dele un coquetazo si alguien se está durmiendo, si ya le está haciendo digestión la comida, dile despiértate que ahorita el pastor nos regaña a todos aquí, ¿ok? Algunos están así de, ya ni la vergüenza tienen, mis amados. Hay unos que de vez en cuando así como que, pero hay otros que ya de plano están así como, déjame acomodo. No, mis amados, están en la congregación, mis amados, lugar santo, aleluya. No, pero sí preste atención, ¿ok? Me interesa. Yo sé, algunos trabajan mucho y es el único lugar cómodo, aire, todo. Yo sé. No era de broma, era de verdad. Pero bueno, seguimos. El caso es, ¿de qué le estaba diciendo? Gracias. Que hoy quiero enseñarles, mis amados, una observación, la segunda observación. Pero yo no se las he enseñado este mensaje porque hoy en día hay una hasta falsa predicación. Todo hoy en día en la televisión usted la aprende. Yo ni la aprendo de lo malo que hay, una que otra cosa buena ahí. Todo su mensaje hoy en día es sobre la prosperidad, pero es un mensaje erróneo, porque ellos lo quieren relacionar todo con dinero. ¿Saben que no empezaron así? Pero en algún momento se les chispoteó el asunto, tal vez cuando la presión económica era muy fuerte, y aunque tenían buenas intenciones, a la hora de pagar los recibos era demasiado, que ahora todo lo enfocaban en deme, y se olvidaron del mensaje. Pero la verdad es que no todo era malo. Pero mi plática, vean, aquí no es necesariamente una plática de prosperidad como las que escuchamos hoy en día. Mi plática es una plática que tiene que ver que Dios suelta su bendición sobre nosotros si caminamos en obediencia. Ahora, tiene que saber que Dios nos bendice de muchas maneras. Hay gente que relaciona solo la bendición de Dios con dinero, porque en este mundo todo el mundo piensa que lo más importante es dinero. Pero tengo una noticia: hay cosas más valiosas que dinero. ¿Sabe qué es más valioso que dinero? Yo encuentro gente que tiene todo el dinero del mundo, pero no tiene ni un pelo de paz. No hay cosa más maravillosa, mis amados, que tener la paz de Jesucristo sobre nuestras vidas y poder a dormir en paz.
No hay cosa más maravillosa que tener la bendición de caminar en salud en la vida. Todo el dinero no te puede dar un día más de salud, pero sin embargo también Dios quiere bendecirte económicamente y mucho más. Así que observación número 2, leyendo otra vez el versículo: honra al Señor con tus bienes y con las primicias, con lo primero de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. La observación número 2 es sencilla. Hay una diferencia en dar a Dios lo mejor y lo primero, que solo dar a Dios lo que a mí se me ocurre o lo que yo deseo. Aquí está en las pantallas. Hay una gran diferencia de dar lo primero, lo mejor de cada cosa, y no solo dar lo que yo deseo. Tú y yo venimos de una cultura que cuando nos llevaron a acercarnos a Dios, preste atención, yo lo veía en mi familia. Yo veía que pasaban por ahí unas canastas, y mientras era tiempo de dar, yo veía a mi familia sacar moneditas y le echaban moneditas. Estas palabras daban lo que muy comúnmente escuchamos como una limosna. Si lo han escuchado como el concepto. Desgraciadamente pensamos que una limosna es dar, no es lo que nos sobra. Hasta así es el concepto. Sin embargo, no es así en su original. Pero ¿qué pasó? Yo vi, yo aprendí, y cuando tuve la oportunidad de estar en la casa de Dios, ¿qué crees que hice? Cuando era tiempo de dar a Dios lo que era de Dios, ¿qué crees que yo saqué y le di a Dios? Le di las moneditas. Sin embargo, escuché y aprendí. Escuché que a Dios se le debería de dar el 10% de todo lo que yo recibía. Y yo empecé a pensar: Dios mío, si no me alcanza con el 100, mucho menos con el 90. Y me enseñaron: es que eso es un paso de fe y un paso de obediencia. Y dije: Señor, en tu nombre. Y empecé a ¿qué? A diezmar. ¿Qué cree que sucedió? Dios me empezó a cuidar de una manera sobrenatural. Y empecé a ver algo. ¿Cuántos de ustedes empezaron a ofrendar y a diezmar a ver la bendición de Dios? Déjeme decir una bendición que yo vi. No importa lo que yo hiciera, cuánto trabajara, cuánto me esforzara, nunca me alcanzaba. Y aún lo que yo quería ahorrar, véame aquí, antes de dar y diezmar, aún lo que yo quería ahorrar, ¿cuánto les ha pasado aún hoy en día? Te sigue pasando, o te ha pasado en el pasado. Lo voy a explicar. Y estás tratando de ahorrar, y luego viene un problema y hay que sacarlo y pagar una cosa. Y luego estás reservando algo y otro problema, y lo tienes que dar. Y ¿cuántos saben lo que estoy diciendo, mis amados? Y como que nunca puedes quebrar un círculo. De eso estoy hablando. Estoy hablando de quebrar círculos. Círculos de pobreza y de miseria y ataduras que cargamos de nuestros antepasados. Yo empecé a diezmar y ofrendar, y ¿sabe qué? Dios me dijo: pruébame en esto, y aún voy a reprender al devorador de tus finanzas. Déjeme decirle que aquel que me tragaba la vida, me tragaba las finanzas, está atado en el nombre de Jesús. Y hoy en día tengo más de lo que merezco. Es impresionante. Dele la gloria a Dios, que Él no hace acepción de personas. Pero tuve que empezar a ¿qué? A caminar. ¿Por qué? Por fe. Tuve que entender las escrituras. Yo amaba a Dios en mi corazón, pero era ignorante en mi mente. Así que yo empecé a obedecer. Pero llegó un punto que aprendí más. Cuando me hablaron de dar a Dios lo primero, no es del diezmo, no, me hablaron de dar las primicias. Algo que Dios nos anima a celebrar anualmente o cada vez que podamos hacerlo. La Biblia nos enseña que el pueblo de Dios participaba. Así que necesitamos entender que el mandamiento de Dios para que la promesa se suelte no es dar lo que nos sobra, sino dar lo mejor de lo que tenemos. Usted me dice: pues ya estoy dando el diezmo, pues ¿qué más quiere? Para empezar, yo no quiero nada de usted. ¿Me está entendiendo? Sino que usted tiene la oportunidad en este tiempo privilegiado, donde es su nuevo inicio, de dar a Dios las primicias, para que Dios suelte sobreabundantemente bendición. Pero es un mandamiento. Si a Dios no le importara eso de, esa gente dice: tú da lo que puedas, al cabo de no le importa. Uy, es una mala enseñanza. Yo un día paré a alguien a decir algo y no me percaté de que no tenía
totalmente enseñanza. Y se paró y dijo: usted dile a Dios lo que pueda, a Dios no le importa. Hombre, lo bajé y lo quería quemar. Y dije: este está enseñando doctrina falsa en mi propia iglesia. A Dios no se le da lo que tú quieras, a Dios se le da lo mejor, o si no mejor no le des. Dices: ¿por qué? Porque así lo estableció desde el principio. Vamos a empezar a poner las cosas claras. Estamos hablando de que a Dios, escúchame, estamos diciendo no se le da lo que se me antoja. Dios dice lo mejor o nada. Mira, te voy a explicar por qué. Porque Él desde su creación vemos que Él nos dio lo mejor. ¿Qué es lo que hace? Nos creó como lo mejor. No somos ángeles, dice que el hombre que es por encima de los ángeles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios nos creó como Él, a su imagen y semejanza. Dios nos creó de una manera especial. Él nos creó, ¿verdad? Aún estaba la tierra, pero faltaba algo, y nos creó. Y todavía no era tan perfecto, que de algo perfecto sacó algo más perfecto. Sacó a la mujer, mis amados, algo maravilloso. Solo Dios las entiende, yo no sé por qué, ¿verdad? Y crea a la mujer y crea al hombre y los pone en un lugar de privilegio. ¿Dónde los puso? ¿Ahí los dejó? No. ¿Dónde los puso? En el mejor lugar creado por Dios, que era el paraíso. ¿El qué? Los deja, les da lo mejor. Dice: lo mejor de los árboles puedes comer. Eres lo mejor, reina sobre este lugar los frutos. Sin embargo, el hombre desobedece. Les es quitado lo mejor. ¿Les es qué? Quitado lo mejor. Y entonces aquí viene la enseñanza. Presta atención. Adán y Eva tienen 2 hijos. Y los 2 hijos se acercan a darle a Dios, de su voluntad aparentemente propia, una ofrenda. Y en Génesis, ahí luego al inicio, la primera familia le dan una ofrenda. Y en Génesis 4, versículo 3, dice así. Voy a leer aquí. Perdóneme, 4, sí, versículo 3. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda. Digan, una ofrenda. No, dígalo, una ofrenda. Dice aquí claro, dijo, trajo una ofrenda. Una. Y Abel trajo también, pero ve aquí, diga, de los primogénitos. Ok, es que esta es una palabrota muy difícil para ustedes. Digan, de los primogénitos. Sí, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Diga, de lo más gordo. Aquí es donde enseña que los gorditos son más bendecidos, ¿verdad? Es lo mejor. Yo no sé, aquí lo dijo ahorita. Dice, de lo más gordo de ellas. Y luego viene algo maravilloso. Si uno trajo una ofrenda, mientras otro trajo lo primero, en otra traducción, lo mejor que tenía de lo primero. Y dice así. ¿Quieren saber? No quieren saber. ¿Quieren saber? Pues ahí está. Dice, y miró Dios con agrado a Abel y a su ofrenda. Otra traducción, y Dios le dio favor, ¿verdad? Y lo vio con agrado a Abel. Fue muy favorecido la ofrenda. Dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se enojó Caín en gran manera y decayó su semblante. Le entró una mala actitud, para que entiendan. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has enojado? ¿Y por qué has decidido o decaído tu semblante? Mira lo que dice aquí. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñarás de él. Enseñarás de él. Una tremenda enseñanza aquí, mis amados. Vemos que uno le trae una ofrenda. Otras palabras, las moneditas que le sobraban. ¿Están comprendiendo?
le trajo una ofrenda más. Sin embargo, dice que el otro le trajo lo mejor de los animales, el más gordo, el que más bonito, el que estaba más chapeteadito, ¿verdad? Se lo trajo y se lo dio a Dios. Y dice que Dios entonces vio con agrado esa ofrenda. Mis amados, si tú y yo queremos que el favor de Dios, ¿cuántos de ustedes quieren el favor de Dios sobre su vida? Mi amado, si entiende a Dios, entienda que no hay cosa más maravillosa que el favor de Dios. Vuelvo a repetir, ¿cuántos quieren el favor de parte de Dios? Si tú quieres el favor de parte de Dios, déjame decirte que le traigas lo mejor a Dios, y Él se va a agradar de lo que tú haces para Él, y Él te va a bendecir abundantemente. Aquí empezó. Si Dios le dice al otro, sin embargo a mí no me gustó lo otro, y dices, ay, qué injusto. Aquí donde gente que no lee bien, que no entiende, dicen que Dios era injusto. Para empezar, Dios es Dios, y Dios ve más allá de los actos humanos. ¿Cuántos saben de lo que estoy diciendo? En otras palabras, Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Como algunos de ustedes están aquí sentados, están, háblame, pastor, enséñame, mientras otros, ¿a qué hora se acaba el gordito? ¿Usted cree que no lo sé yo? Yo lo sé. ¿Por qué? Porque con los años he aprendido a discernir. Pero yo no soy Dios. Sin embargo, ¿cuántos saben que Dios lo ve todo? Discierne los pensamientos aún antes de que estén ahí. Nos conoce. Y Dios tuvo el discernimiento, ok, es más fácil, en Caín, que su actitud no era correcta, porque le trajo algo. Dios no les dijo, a ver, trae. No, Él se lo trajo. Entonces Dios dijo, a mí esto me gusta. Esto me gusta, lo que me dio lo mejor. Y ahí es, mis amados, donde establece Dios desde el inicio que a Él le importa. Si no le importara, vean aquí, si a Dios no le importara, los dos le hubieran gustado. Pero establece que si le vamos a dar algo, tenemos que hacerlo de corazón y tenemos que darle lo mejor que tenemos. Entonces, si usted quiere darle algo a Dios, ¿qué le va a dar? Lo mejor que tiene. ¿Con una qué? Actitud correcta. ¿Sabe qué es lo que vemos? Que el otro no lo hace. ¿Y qué dice la historia? Vamos a tener cuidado con esto, mis amados. Dice que inmediatamente ¿qué? Se enojó. ¿Sé qué? ¿Sabe qué es lo que yo veo mucho en estas congregaciones? Veo muchos cristianos que están enojados. Están enojados, mis amados, porque han orado a Dios y Dios no le ha contestado. Han venido y han visto que otros, ¿verdad? Vienen y dan. Dice, pues a ver, pues yo también tengo que dar, porque parece que hay que dar. Y ven que no les funciona. Dicen, esto no funciona. Y se enojan. Y Dios te dice, ¿qué rayos traes tú? O sea, ¿qué? ¿Por qué te enojas? Número uno, mi amado, Dios no lo pidió. Y si lo vas a dar, Él tiene el derecho de decir, esto me gustó o no me gustó. Yo nunca pedí que dos de ustedes me trajeran un pastel. Usted me trajo uno, ¿verdad? Simbólicamente estoy hablando. Y dirá, ay, las hermanas, no. Usted me trajo uno de zanahoria, ¿verdad? Y usted me trajo otro de queso, un pie de queso con fresas arriba, grandototas. Y cuando me trajeron el de zanahoria, yo lo vi y dije, porque a mí no me gusta la zanahoria, ni que fuera conejo. Pero el otro que me trajeron, el pie de queso, ni me lo habían dado, ya me lo estaba comiendo con los ojos. Y ustedes dicen, no es justo. Oiga, yo ni les pedí los pasteles. ¿Por qué rayos se enojan? ¿Están comprendiendo la enseñanza aquí? O sea, ahora de pilón me tiene que gustar tu pastel de zanahoria. Ah, gracias por el pastel. Gracias por el pastel. ¿Entiende? Dice, pero los dos se esforzaron. La Biblia nos muestra, aquí es diferente en mi ejemplo, porque en la Biblia nos muestra que uno nomás trae una ofrenda. O sea, palabras, agarró lo que pudo y se lo trajo a Dios, mientras otro buscó lo mejor que tenía. Si tú quieres que Dios te bendiga, tú tienes que buscar dentro de ti lo mejor que tú tienes y traérselo al Señor. Y entonces Dios te va a soltar la bendición. No te enojes. Si andas enojado, cuidado, porque ese enojar
lejos de soltar la bendición, escúchame, te va a hacer perder el favor de parte de Dios. No te enojes porque otro es bendecido. Aún la Biblia dice: no te enojes porque aún los mundanos son más bendecidos que tú. Al contrario, tú sigue bendiciendo al Rey de Reyes y no pierdas la actitud. El Señor tiene todo en control. Aprende, empieza a caminar en fe, empieza a caminar en obediencia, empieza a cortar las maldiciones. Te vas a alinear tú al Señor. Amén. ¿Podemos ser específicos o no me dejan ser específico? No, no quieren, no voy a hacerlo. Vámonos ya. No me regañe pues, yo ni la conozco, ya me está gritando. Mire, aquí está hablando de que usted le dé lo mejor a Dios de su dinero. Vamos a hablar específico. En esta sociedad, nuestra propiedad o ganancia se manifiesta con dinero. En aquellos años se manifestaba con tierras y animales. Pero lo que estoy diciendo es que nadie de nosotros tiene, como aquellos años, tierras y animales. Nuestras propiedades se manifiestan ¿en qué? En algo económico. Usted recibe, escúcheme, un pago de su trabajo. Lo que Dios está hablando aquí, de darle lo mejor, habla primero que nada de nuestra economía. ¿De qué? De nuestra economía. Darle a Dios lo primero de lo mejor. Lo mejor de lo primero es nuestra economía. Sí habla específicamente de nuestra economía, pero también habla de nuestros talentos. Algunos de ustedes cocinan maravilloso, a lo mejor son chef allá afuera. Sin embargo, no han aprendido a rendir ese talento una vez al año. Algunos de ustedes a lo mejor tienen la oportunidad de ser trabajadores sociales, y sería bueno que rindieran por lo menos de vez en cuando algo ante el Señor. Dice: es que yo vengo y yo diezmo y ofrendo, pero hay algo más, nuestro talento. ¿Qué de nuestro tiempo? ¿Hablará también Dios de nuestro tiempo? Claro que sí. Habla de todo lo que es nuestra vida, mis amados. Todo. Pues yo vengo y ayudo el domingo, pero habla de dar lo mejor que tienes. Lo mejor. Cada vez que nosotros damos así, el Señor soltará su bendición. Y yo no sé tú, pero yo quiero que Dios suelte su bendición. Yo quiero que Él suelte su bendición. Así que no podemos darle nada más lo que nos sobra. Amén. Tengo una observación número 3. ¿La quieren saber? Porque están animados, se las doy. Pónganlo en las pantallas, por favor. El principio de los primeros frutos es verdad, o los primeros frutos de bendición son verdaderos, lo quieras creer o no, porque lo dice en la palabra de Dios. En otras palabras, este principio es verdad, lo creas o no lo creas. Esto va a funcionar, lo creas o no lo creas. Hay muchos que dicen: ay, ¿será verdad que si funciona? Pues es que no tienen la capacidad de creer. Pero esto es verdad y va a funcionar. ¿Sabes, mis amados? Tantas veces en la palabra de Dios vemos que Dios honra su palabra por encima del creer de un ser humano. No sé si me están entendiendo. Hubo humanos que debieron haber creído, no creyeron, pero aún Dios así honró su palabra. Es triste ver que como hijos e hijas de Dios no creemos y perdemos este principio. Miren, mis amados, esto de que si creo o no creo, no se lo voy a decir. ¿Lo quieres saber o no quieres saber? Lo crea o no lo crea, esto se va a cumplir. Mis amados, hoy en día, gente que no es cristiana, que no son creyentes, practican estos principios y han visto la multiplicación de bienes sobrenaturalmente, porque Dios honra sus principios. ¿Sabían ustedes que Donald Trump practica este principio? En uno de sus libros él lo dice claramente, y aún dice de dónde lo aprendió. Él no vive para el Señor Jesucristo, pero él sabe que esto funciona.
¿Alguna vez ha visto a un judío pobretón por ahí? Le pregunto, ¿cuántos ustedes entienden que aún en esta ciudad los judíos que no confiesan a Jesucristo como Señor y Salvador, pero que practican estos principios, son de la gente más próspera, mis amados, que podemos ver en esa ciudad? A lo mejor ni lo saben, la mitad de Nueva York les pertenece. Son dueños de la mitad de Nueva York. ¿Sabe por qué? Porque es gente próspera. ¿Por qué? Porque han vivido este principio. No retienen cuando es tiempo de dar a Dios. Y usted tiene que aprender a no retener cuando es tiempo de dar a Dios. Compañías como JCPenney, ¿conocen esta tienda? ¿Qué tal de Sam's? Aún a una más conocida a usted. Solo lo digo porque ellos viven esos principios y aún hasta le dan gloria a Dios, no como deberían. Aún Walmart practica este principio. ¿Por qué cree que es tan próspero? Porque esto se va a cumplir. Si usted sigue haciendo y dice, pero ya lo hice una vez y no funcionó, tiene que seguir con una actitud. Está quebrando el ciclo, está quebrando la maldición, está creciendo en la fe, en la obediencia, y tarde que temprano la bendición va a llegar. Usted tiene que hacerlo. Por eso debemos traerle lo mejor a Dios y escoger traer la bendición de Dios a nuestras vidas y a las generaciones que vienen. ¿Sabías que tú y yo podemos traer bendición para nuestras futuras generaciones? Hágalo a partir de ahora, mi amado. Esto es un principio sumamente importante. Mire, mis amados, ya con esto estoy por terminar. Ha habido gente, hay gente entre nosotros que un día vino conmigo y me dijo, pastor, yo te quiero dar mis primeros frutos. Cuando él me dio eso, yo se lo quise regresar. Le dije, no, yo no quiero tu dinero. ¿Cuántos saben que aún la Biblia habla de dárselo a los hombres de Dios muchas veces? Digo, yo no quiero necesariamente que me lo dé a mí, quiero que se lo demos al Señor. Pero es bien claro dárselo al hombre de Dios también. Y este hombre vino y me dijo, quiero darte mis primeros frutos. Y cuando me lo dio, yo dije, no. Y empecé a caminar y Dios me dijo, ¿por qué rayos le robas mi bendición? Tómalo. Y yo me regresé y dije, ay no, mejor dámelo, no quiero robar, mano. Yo no soy ratero a nadie. Y lo agarré, lo usé para el reino de Dios, pero lo bendije. Y bendije esto que habían entregado a mí, esos primeros frutos. ¿Sabe qué, mi amado? Yo vi ese día soltar una bendición sobre sus vidas. Lo vi mientras los bendecía. Dije, ellos son inicio de bendición sobre esta congregación. Y yo he visto la mano de Dios sobre esta familia. Aún Dios haciendo posible lo imposible. Lo que los doctores decían, no se puede. Y no una vez, 2 veces. Dios trayendo bendición, restauración, amor, paz sobre ese lugar. ¿Por qué? Porque hay un Dios que cumple su promesa cuando tú le das a Dios lo que es de Dios, a Él o a un hombre de Dios. Si le da un aplauso a Dios, déselo fuerte. Dios cumple su promesa. Déjeme aún llevarlo a otro nivel. ¿Sabía usted que todo este ministerio del cual somos parte, que hoy en día se ha reproducido en todo el mundo, nació de un acto de dar los primeros frutos a Dios? ¿De qué estás hablando? Estoy hablando de cuando te dan tu primer cheque, dárselo a Dios, escoger dárselo a Él. Estoy hablando de cuando te aumentan tu primer aumento, entregárselo a Dios. Estoy hablando de cuando te dan de eso estoy hablando. Entonces no va a tener un auto, sino 2, sino 3. ¿Me está entendiendo? Es cuando algo, y la semana que entra vamos a hablar de ese sacrificio. El fundador era un jovencito, todavía ni había cumplido los 21 años de edad. Estaba trabajando en un lugar. Trabajaba para un pastor, el fundador de este lugar. Y él le dijo, puedes ir a manejar ese camioncito y recoger niños. Él le dijo, yo lo hago. Y dice, si lo haces, te daré $20. Mis amados, eso era 1960, mis amados. ¿Cuántos ustedes creen? 60 y tantos por ahí. $20 en ese tiempo para un jovencito era buen dinero, mis amados. ¿Sí o no? Y él dijo, lo hago. Él fue y recogió.
fue y trabajó ahí por los 70s, ahí 70s, y fue y recogió y trajo. Los niños fueron bendecidos. Se sobrellenó ese lugar de camioncito. Fue una y otra vez. Al final lo llevó a su casa. Escúcheme. Y ahí donde paraban los autos, estaba estacionando y lo estaba esperando de traje su pastor. Y cuando llegó el momento, le dijo: hiciste bien, Bill. Y metió la mano y dijo: aquí tienes tus $20. Bill los tomó y dijo: gracias, pero téngalos. No lo hice por el dinero, lo hice porque amo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese día fue una ofrenda de primeros frutos. Hoy en día miles, millones de dólares fluyen sobre este ministerio. Mis amados, den un aplauso a Dios. Fue esa siembra. Déjeme decirle qué pasó la primera vez que yo empecé a vivir por fe. Me entregaron mi primera ofrenda, mi primer pago. Cuando me lo dieron, yo estuve tentado. Me hacen falta zapatos. Cuando me lo dieron, dije: con esto puedo comprar comida para la semana. Últimamente no he comido mucho. Digo, en aquellos años, mi amado, hoy día ya no me deshago de comer mucho, ¿me entiendes? Y en ese momento, cuando me lo entregaron, yo ya sabía de este principio. Y no es que iba a hacer algo mal, iba a hacer algo que yo necesitaba. Iba a usarlo con un bien. Pero en ese momento yo agarré ese y era una nada, mis amados. Lo que me daban a mí, mis amados, por una semana de trabajo. Trabajaba, mis amados, tantas horas a la semana. Pero yo agarré y en vez de llevármelo, yo corrí a la ofrenda y así entero yo lo eché. Y dije: Señor, que quede claro a partir de hoy entre tú y yo, que yo voy a vivir para servirte y nunca por dinero, Señor. Cuando yo solté eso, miles de bendiciones se soltaron sobre mí y generaciones que vienen. Nunca me ha faltado, y hoy en día Dios me ha sobreabundado en cada área de mi vida, mi amado. Me ha dado por encima de lo que necesito, muy por encima. Si le va un aplauso, déselo fuerte. Si a veces, mi amado, denle un aplauso a Dios. Me ha bendecido tanto que a veces tengo que cuidarme de aún cómo uso las cosas. A veces se nos olvida, de repente estoy con demasiado glamour y digo: no, esto es para el Señor, no para el hombre. Pero Dios me ha sobreabundado con bendición posible de los cielos. Y lo mejor no es solo económica, la paz, mis amados. Yo voy a dormir en tranquilidad, mi amado. Y lo dicen la gente que me conoce de otros países. Dice: ¿cómo vas a dormir en medio de balaceras y todo el ruido y todos los problemas de Brooklyn, Nueva York? Y le digo: porque cuando tú tienes la bendición del Altísimo, tú duermes como angelito, porque sabes que te hay una legión de ángeles protegiéndole. Él ha prometido, y es como ha sido siempre. Si le da un aplauso a Dios, déselo fuerte, mis amados. Usted escoge. Dios está diciendo: el fin de tu vida no es el proceso, es pasar a la tierra prometida. Y claro, véame aquí, claro que la tierra prometida nos habla de la eternidad, un lugar que no lo podemos comprender, maravilloso. Pero también habla de esta tierra. También habla de esta tierra, de experimentar la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Una cosa más maravillosa, mi amado, de saber que todos los días de mi vida yo voy a estar con la misma mujer y no tengo que preocuparme de inseguridades, porque ella ama al Señor y la bendición de Dios está en mi hogar. ¿Usted entiende lo que es eso?
Ella saber que no pase lo que pase, su esposo está consagrado para Dios y para ella. Usted entiende la identidad y la seguridad que da uno al otro, el saber que aunque nuestras familias fueron diferentes y el divorcio vino y la destrucción está presente en todos los que no temen a Dios, nosotros ahora estamos más firmes que nunca y que vamos a estar juntos hasta los últimos días de nuestra vida. Dice, no, mi amado, es que el problema es que no entiende la bendición del Altísimo presente ya, nuestro compromiso a Él y no ni siquiera al uno al otro. De eso estoy hablando, de una bendición impresionante que quiero que viva, que quiero que tome parte, que quiero que entienda que usted no tiene que nunca más andar pidiendo prestado, sino ahora usted tiene para prestar y para regalar, si así Dios le indica que lo haga, para ayudar al necesitado. Estoy hablando de no mendigar, sino que Dios levantarle cuando usted da su ofrenda, que Dios lo llena de favor y no tiene que andar ahí raquítico, no, sino Dios lo levanta como autoridad en su trabajo y usted empieza a ser levantado en puestos de bendición. Dices, es que está muy lejos, es que tiene que empezar a vivir por fe. Tiene que decidir, la decisión es suya. 12 fueron mandados a la tierra prometida y 2 tuvieron una actitud: si podemos tomarlo. ¿Por qué? Porque tenía una identidad de su Dios. Es como tenía Josué una identidad de su Dios. ¿Saben cómo? La historia cuenta que Josué era uno de los servidores de Moisés. Él no podía entrar al tabernáculo, pero Moisés lo dejaba allá afuera. ¿Cuántos ustedes creen? ¿Cuántos ustedes creen, mi amado, que este sería un tabernáculo? Y si algunos de ustedes estuvieran allá afuera y cuando Moisés dijera: Señor, tú estás aquí, ¿cuántos creen que él escuchaba la presencia de Dios y le llegaba allá afuera toda la virtud del poderoso que estaba manifestándose con Moisés? ¿Por qué? Porque él, estando cerca de la casa de Dios, tenía una fe diferente a los otros 10. Por eso él podía ver: eso es nuestro. Pero los gigantes, anda, Dios es más grande que todos ellos. Vamos a tomar la bendición. Nuestro Dios es bueno y Él quiere bendecirnos. Esta predicación no es de prosperidad. Esta predicación es decir: mi Dios es bueno y Él quiere bendecirnos. De eso se trata esto. Él quiere bendecir, pero tienes que creerle.